Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la perimenopausia y posmenopausia. La posmenopausia es el periodo de la vida en donde ocurre un profundo descenso en las concentraciones circulantes de estrógenos, induciendo la aparición de los síntomas psico y somáticos. Diversos estudios observacionales han mostrado una asociación entre determinados factores de riesgo y la frecuencia y/o intensidad de los síntomas vasomotores. Estos se dividen en no modificables y modificables. Dentro de estos últimos están la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ansiedad y depresión. La clasificación para entender la cronología del envejecimiento reproductivo en la mujer es útil para determinar los cambios clínicos endocrinos, la cual contempla ciclos menstruales, síntomas, mediciones de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, inhibina B, hormona antimuleriana y cuenta folicular, lo cual varía en virtud de la etapa en la que se encuentre, reproductiva, transición a la menopausia y postmenopausia. Esta clasificación es útil para detectar el diagnóstico de estas etapas. El diagnóstico de menopausia se establece por la ausencia de menstruación por 12 meses o más. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome climatérico y o transición a la menopausia son trastornos menstruales, síntomas vasomotores, como bochornos y o sudoraciones, manifestaciones genitourinarias. Trastornos psicológicos con cambios del estado de ánimo, ansiedad, depresión, alteraciones del patrón del sueño. Pregunta de NARM. Niveles arriba de 25 unidades internacionales por litro de hormona folículo estimulante se observan en transición a la menopausia. En la postmenopausia está indicada su realización ante duda diagnóstica en mujeres con histerectomía y sospecha de menopausia. En la evaluación de la mujer en la peri o postmenopausia son útiles la realización de citología cérvico-vaginal, perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía basal por lo menos un año antes, ultrasonido pélvico, examen general de orina, hormona estimulante de la tiroides sérica, densitometría. En pacientes mayores de 60 años, si no se cuenta con el recurso, se puede aplicar el FRAX. El tratamiento farmacológico para el tratamiento de las alteraciones de la transición a la menopausia o menopausia se divide en tratamiento hormonal en base a estrógenos y o progestágenos. No hormonal, siendo las más recomendados los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, clonidina, gabapentina o veraliprida. El tratamiento aceptado de primera línea es el tratamiento hormonal, estrógeno o estrógenos progestágenos, contando con fármacos no hormonales. En caso de contraindicación, como la desvenlafaxina, venlafaxina o clonidina. Dentro de las contraindicaciones aceptadas por la FDA se encuentran cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, sangrado uterino anormal de causa desconocida, hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo venoso idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial,
cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, enfermedad hepática aguda, hipersensibilidad a los fármacos o a los excipientes, porfiria cutánea, contraindicación absoluta. La seguridad de la terapia hormonal es un aspecto relevante, siendo la edad y la comorbilidad aspectos importantes. Mujer sana y menor de 60 años, alta seguridad farmacológica. Existen evidencias que la dosis estándar y las dosis bajas con o sin progesterona muestran la misma eficacia para el control de manifestaciones clínicas de la peri- o posmenopausia. Existen otros fármacos que se utilizan en el tratamiento de estas pacientes, las llamadas hormonas bioidénticas o naturales. Son hormonas del tipo estradiol, la estrona o estriol, progesterona, testosterona y hormona del crecimiento, denominadas naturales, sustancias sintetizadas a partir del ñame vegetal mexicano, camote, y son idénticos a los estrógenos ováricos, considerándose productos no probados. Existen múltiples evidencias sobre los efectos adversos de la terapia hormonal, siendo los más relevantes cáncer de mama, accidentes cardiovasculares y vasculares cerebrales, eventos trombóticos. El tratamiento hormonal debe ser recomendado solo por indicación precisa, tomando en cuenta las contraindicaciones y el potencial benéfico individual. Además de la edad, hay otros factores importantes en el tratamiento hormonal, como lo es la causa de la menopausia, tiempo transcurrido de la menopausia y uso previo de alguna hormona, incluyendo tipo, vía de administración, dosis y condición médica durante el tratamiento. Se ha establecido como una ventana de oportunidad en pacientes en la perimenopausia o menores de 60 años, considerándose que el beneficio cardiovascular a largo plazo, aún después de suspenderse, existe, por lo que es esencial iniciarlo antes de que se establezcan los cambios vasculares propios del paso del tiempo. La individualización es de importancia clave en la decisión de usar terapia hormonal y debe considerarse el estado de salud de la mujer y sus estilos de vida, así como factores de riesgo de trombosis, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o cáncer de mama. Otros efectos de la terapia hormonal no graves y sí raros pueden ser controlados para evitar el abandono de la terapia, por lo que es necesario vigilancia durante el uso en los primeros meses. Como es sabido, habrá pacientes en los que está contraindicada terapia hormonal, contando con productos no hormonales que han mostrado eficacia para atenuar los síntomas vasomotores, los que se dividen en dos grupos: fármacos y fitoterapia. Los fármacos, inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, desvenlafaxina o venlafaxina, clonidina, gabapentina, veraliprida. Fitoterapia, isoflavonas, soya, ginseng, camote mexicano, valeriana, derivados de soya, isoflavonas, genisteína, daidzeína, lignanos, cereales, frutas, vegetales y semillas, humestanos, alfalfa. Los fármacos no hormonales o fitoterapia no están exentos de efectos secundarios, por lo que se debe informar a las pacientes usuarias de los mismos. Dentro de las alertas de la OMS y COFEPRIS está la veraliprida y la 2-pirenona. La veraliprida se ha utilizado en cerca de 20 años en México, no disponible en el IMSS, medicamento antidopaminérgico, la cual reduce los síntomas hasta en un 80% en promedio.
En la República Mexicana, el Centro de Farmacovigilancia emite recomendaciones sobre efectos adversos reportados en otros países, por lo que emite las siguientes recomendaciones: indicarlas solo para control de crisis vasomotoras y manifestaciones psicofuncionales del climaterio, respetar el esquema terapéutico de uso diario en dosis de 100 miligramos 20 días con 10 días de descanso, vigilancia y seguimiento estrecho para detección de efectos discinesias. Realizar un seguimiento estrecho y reportar cualquier sospecha de reacción adversa. La atención de la peri y postmenopausia debe ser de acuerdo al riesgo del uso de la terapia hormonal o a la comorbilidad de la paciente. En caso de alto riesgo de uso, deberá enviarse al especialista de climaterio para su evaluación y atención. Justificación. Con el aumento de la esperanza de vida y una reducción de la mortalidad perinatal, la población mayor de 50 años se ha incrementado, por lo que la mujer pasará casi un tercio de su vida después de la menopausia. Las mujeres en la peri y posmenopausia pueden presentar un perfil clínico variable en cada una de las pacientes, pudiendo estar asintomáticas o sintomáticas, de forma leve o severo. En los casos sintomáticos puede tener una severidad alta que afecta su calidad de vida, circunstancia que afecta su papel en la sociedad, en la economía y la salud de la población. Otro aspecto relevante para conocer en esta población es la comorbilidad que conlleva los cambios fisiológicos y metabólicos con alta incidencia de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y deterioro de masa ósea. Aunado a la falta de criterios diagnósticos y terapéuticos durante el climaterio, polémica de los riesgos de tratamiento de primera línea de las alteraciones clínicas de la peri o posmenopausia, se hace necesario contar con esta guía. Definiciones. Menopausia, evento o etapa en la vida de la mujer que marca el final de la vida reproductiva, llegando en forma más objetiva a la ausencia de menstruación después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica la que se presenta a partir de 40 años de edad. Norma Oficial Mexicana 035 del 2012. Síndrome climatérico, conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y posmenopausia, incluyendo los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas y atrofia genital. Etapa de transición a la menopausia. Inicia con variaciones en la duración del ciclo menstrual y un aumento de la hormona folículo estimulante sin incremento de la hormona luteinizante, y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses. Perimenopausia significa literalmente sobre o alrededor de la menopausia. Empieza al mismo tiempo de la transición a la menopausia y termina un año después del último periodo menstrual. Posmenopausia, periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el fin de la vida. Posmenopausia temprana, periodo de tiempo dentro de los 5 años después de la última menstruación, ya sea en forma natural o inducida. Prevención primaria, factores de riesgo. Los factores no modificables son raza afroamericana, pregunta de NARM, menopausia inducida o menopausia de inicio abrupto, padecimientos crónicos. Modificables, obesidad o no mantenerse en peso ideal, tabaquismo, sedentarismo, escolaridad o nivel socioeconómico bajo, historia de ansiedad y depresión. El personal de salud debe fomentar la modificación de estilos de vida saludables como realizar ejercicio físico regular.
control de peso, reducción de tabaquismo o bebidas alcohólicas, lo que puede reducir la sintomatología vasomotora y prevenir la osteoporosis en mujeres climatéricas, alimentación rica en calcio. La vitamina D junto con el calcio reduce las fracturas de cadera. La ingesta de 1000 a 1200 miligramos de calcio y de 800 a 1000 unidades internacionales día de vitamina D están recomendados en mujeres en la peri y posmenopausia. Pregunta de NARP. Es recomendable en esta etapa el consumo de alimentos ricos en calcio, bajos en grasas saturadas, que cuando existe intolerancia a los lácteos se darán suplementos de calcio y vitamina D. Manifestaciones clínicas. La clasificación para entender la cronología del envejecimiento reproductivo de la mujer es útil para determinar los cambios clínicos, endocrinos y reproductivos, la cual contempla ciclos menstruales, síntomas, mediciones de la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, inhibina B, hormona antimuleriana y cuenta folicular, lo cual varía en virtud de la etapa en la que se encuentre, reproductiva, transición a la menopausia y posmenopausia. Esta clasificación es útil para detectar el diagnóstico de estas etapas. Evaluar a la mujer y clasificar por medio de la clasificación en qué etapa se encuentra, debiendo clasificarla de acuerdo a cada caso en etapa reproductiva, transición a la menopausia o perimenopausia, posmenopausia. La menopausia marca el final de la vida reproductiva, llegando en forma más objetiva a la ausencia de la menstruación después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica aquella que se presenta a partir de 40 años de edad en mujer con útero. El diagnóstico de menopausia se establece por la ausencia de menstruación por 12 meses o más en mujer con útero. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome climatérico y o transición a la menopausia son trastornos menstruales, síntomas vasomotores, bochornos y o sudoraciones, manifestaciones genitourinarias, trastornos psicológicos, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, alteraciones del patrón del sueño. Pregunta de NARP. El diagnóstico del síndrome climatérico es clínico, basado en una historia clínica orientada y fundamentada en estas manifestaciones clínicas. Se debe sospechar menopausia ante la ausencia de menstruación por más de 12 meses. Estudios de laboratorio y gabinete. Niveles arriba de 25 unidades internacionales por litro de hormona folículo estimulante se observan en transición a la menopausia y en la posmenopausia, siendo la menorrea por más de 12 meses lo que marca la menopausia. Es compatible con transición a la menopausia los niveles arriba de 25 unidades litro de hormona folículo estimulante. La hormona antimuleriana, pregunta de NARM, producida por la granulosa folicular, expresa el reclutamiento folicular o reserva folicular ovárica. A menor número de folículos, menores niveles de hormona antimuleriana en sangre. Alteraciones observadas, la transición de la menopausia y en la menopausia. La realización de hormona folículo estimulante y o antimuleriana será en casos con duda diagnóstica o en mujeres con histerectomía para el diagnóstico de menopausia o transición a la menopausia. Las mediciones hormonales en saliva no son útiles en la práctica clínica porque los valores son cambiantes día a día, incluso durante el día. El metabolismo de los lípidos, de la glucosa, la distribución de grasa,
en el centro del cuerpo se alteran en la transición de la menopausia o menopausia, lo que incrementa el riesgo cardiovascular y aumento del síndrome metabólico. Debe evaluarse el perfil de lípidos y glucosa en la mujer en perimenopausia y posmenopausia. En la menopausia se observa una reducción importante de masa óseas relacionadas con niveles bajos de estradiol sanguíneo. Se debe considerar la posibilidad de osteoporosis en posmenopausia. La evaluación integral de la mujer en etapa climatérica debe incluir los siguientes estudios: citología cervicovaginal, perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía basal por lo menos un año antes, ultrasonido pélvico, examen general de orina, hormona estimulante de la tiroides sérica, densitometría en pacientes mayores de 60 años. Si no se cuenta con el recurso, se puede aplicar EFRAX. El tratamiento de las alteraciones de la transición a la menopausia o menopausia se divide en farmacológico y no farmacológico. El farmacológico contiene dos subgrupos: tratamiento hormonal en base a estrógenos o progestágenos, no hormonal, inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, clonidina, gabapentina o veraliprida. Se debe de ofrecer de primera línea tratamiento hormonal, estrógenos o estrógenos progestágenos, o no hormonal cuando haya contraindicación de venlafaxina o clonidina para el tratamiento de las alteraciones de la transición a la menopausia o menopausia. La terapia hormonal ha demostrado ser la más eficaz para el control de los síntomas vasomotores y atrofia urogenital del climaterio. Un metaanálisis encuentra que el tratamiento hormonal reduce la frecuencia de síntomas vasomotores en un 75%, observándose en un corto tiempo de uso. La principal indicación para el tratamiento hormonal para controlar las alteraciones del climaterio: síntomas vasomotores, bochornos, sudoraciones o taquicardias, atrofia vulvovaginal, dolor al coito, dispareunia, quemazón, resequedad, prevención de osteoporosis en posmenopáusica en pacientes con factores de riesgo para osteoporosis, siempre y cuando no exista contraindicación. Se debe prescribir tratamiento hormonal para controlar los síntomas del climaterio, síntomas vasomotores, trastornos del sueño, atrofia vaginal, dispareunia y disminución de la libido, los cuales pueden tener impacto adverso sobre la calidad de vida, debiendo considerar el perfil de la paciente. Están bien reconocidas las contraindicaciones de la terapia hormonal en las pacientes con manifestaciones clínicas de hipoestrogenismo, en la perimenopausia o posmenopausia. El considerar la posibilidad de terapia hormonal debe incluir otras estrategias complementarias como estilos de vida en materia de alimentación y ejercicio, no fumar y consumo de alcohol en rangos seguros. Esquemas hormonales. De acuerdo a la forma de administración del estrógeno y la progesterona, existen diferentes esquemas de terapia hormonal combinada: terapia cíclica, cíclico combinado, continuo cíclico secuencial, continuo cíclico secuencial de ciclo largo, continuo combinado, intermitente combinado. La duración de los estrógenos o progestágenos identificará el tipo o esquema de terapia hormonal, como a continuación se observa. Terapia cíclica.
estrógenos de 1 a 25 días más progestágeno los últimos 10 a 14 días de haber iniciado los estrógenos. Ciclo combinado. Estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos de 1 a 25 días con estrógenos. Continuo cíclico secuencial. De ciclo largo, estrógenos diariamente y progestágenos post 14 días durante 2 a 6 meses. Continuo combinado, estrógeno más progestágeno diariamente sin descanso. Intermitente combinado, estrógenos diariamente y progestágenos 3 días con 3 de descanso. La terapia hormonal combinada consiste en la prescripción de estrógenos y progestágenos para el control del síndrome climatérico. La principal función de los progestágenos en la terapia hormonal es la de protección endometrial en mujer con útero. Estudios han demostrado que el uso de la terapia estrogénica simple oral en mujer con útero durante 1 año o más aumenta el riesgo de cáncer y a los 10 años lo incrementa aún más. La terapia hormonal combinada estrógeno-progestágeno está indicada en mujeres con útero íntegro para reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio, pregunta de NARM. El esquema de terapia hormonal será seleccionado de acuerdo a la etapa del climaterio. En etapa de transición y perimenopausia se recomiendan esquemas combinados secuenciales. En la posmenopausia, esquema continuo combinado. La elección del esquema de administración de la terapia hormonal combinada dependerá de la elección de la paciente en cuanto a si desea o no continuar con sangrados cíclicos. Los estrógenos utilizados en la terapia hormonal, solos o combinados más conocidos son oral, estrógenos conjugados derivados equinos, simples o combinados con acetato de medroxiprogesterona, etinilestradiol más acetato de noretindrona, estradiol drosperidona, estradiol norgestel, transdérmica, estradiol levonorgestrel, estradiol acetato de noretindrona. Las dosis estándar reconocidas de terapia estrogénica son estrógenos conjugados derivados equinos, simples o combinados con acetato de medroxiprogesterona, 0.625 miligramos, estradiol 1 miligramo dosis estándar y 0.125 miligramos bajas dosis, etinilestradiol y acetato de noretindrona. Las dosis de progestágenos utilizados en la terapia hormonal más conocidos son acetato de medroxiprogesterona 2.5 miligramos o 5 miligramos por 12 días al mes, progesterona micronizada 100 o 200 miligramos por 10 o 12 días al mes, acetato de noretindrona 0.35 miligramos por día o 5 miligramos por 10 días al mes. Drospirenona, 3 miligramos al día. Levonorgestrel, 0.075 miligramos al día. Un estudio sobre el riesgo de cáncer endometrial en pacientes con útero y con terapia hormonal encontró un riesgo relativo en pacientes con terapia hormonal estrogénica sola. Y el grupo con terapia hormonal combinada con un progestágeno fue menor, el riesgo relativo. Debe utilizarse el progestágeno. Es recomendable que sea por lo menos de 12 a 14 días de cada mes. Un estudio sobre el riesgo de cáncer endometrial en pacientes con útero y terapia hormonal
encontró riesgo relativo en pacientes con terapia hormonal estrogénica y en terapia hormonal combinada con un progestágeno el riesgo relativo fue menor. El progestágeno debe utilizarse entre 12 a 14 días de cada mes. En México, el acetato de clormadinona es uno de los progestágenos que se usan frecuentemente como terapia combinada en el síndrome climatérico. La terapia hormonal cíclica está indicada en mujeres con útero en la perimenopausia que desean continuar con ciclos menstruales. Los resultados de un estudio observacional sugieren que cuando las mujeres experimenten efectos colaterales indeseables con una progestina, se considere cambiar a progesterona natural para mejorar la adherencia. En nuestro medio, los esquemas más recomendados son terapia cíclica continua, también denominada secuencial. El estrógeno se utiliza todos los días con el agregado de progestágeno 10 a 14 días por mes. Terapia continua combinada emplea dosis fijas de estrógeno progestágeno diariamente. Para la selección de la progestina deberá tomar en cuenta, además de protección endometrial, su tolerancia y su impacto en el metabolismo y sus efectos mineralocorticoides, glucocorticoides y androgénicos. La combinación de drospirenona como progestágeno, al ser un derivado de la espironolactona, ha demostrado menor efecto adverso sobre la tensión arterial en mujeres hipertensas. La edad, comorbilidad, tipo de terapia hormonal, dosis, duración de uso y vías de administración son puntos importantes para la seguridad de la terapia hormonal. Mujer sana y menor de 60 años, alta seguridad farmacológica. Edad. En población mayor de 60 años incrementan los riesgos de la terapia hormonal. Los eventos coronarios no aumentan en mujeres menores de 60 años de edad o dentro de los 10 años de menopausia. La terapia hormonal no debe considerarse como un régimen único ofrecido a la mujer estándar. Los beneficios y riesgos varían según las características de cada paciente, en donde los riesgos pueden ser minimizados y los beneficios maximizados, debiendo individualizarse. El uso de terapia hormonal está bien justificado en mujeres menores de 60 años, sanas o dentro de los 10 años de menopausia. Las mujeres con menopausia prematura o falla ovárica primaria antes de los 40 años tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, metabólica y óseo. Debe ofrecerse terapia hormonal en la mujer con menopausia prematura durante el tiempo necesario para llegar a la edad promedio de aparición en esa población. Menopausia espontánea, 50 años. Dosis. Existen evidencias que las dosis estándar y las dosis bajas con o sin progesterona muestran la misma eficacia para el control de manifestaciones clínicas de la peri o postmenopausia. Las bajas dosis de terapia hormonal deben ser consideradas para el control de las manifestaciones clínicas de la peri o posmenopausia, considerando el tiempo necesario para su control. Las bajas dosis reportadas en la literatura son estrógenos conjugados orales de 0.3 miligramos al día, 17 beta-estradiol oral micronizada, 0.5 a 1 miligramo, 17 beta-estradiol transdérmica de 25 microgramos. Debe considerarse la prescripción de terapia hormonal en dosis bajas. Duración. No hay razones para imponer limitaciones obligatorias en la duración de la terapia.
La terapia será individualizada según el perfil clínico de la paciente. Si es solo con terapia estrogénica, baja dosis o vía oral, valorando sobre riesgo-beneficio. La terapia combinada estrógeno-progestágeno por vía oral mostró mayor incidencia de cáncer de mama, eventos cardiovasculares, trombóticos y cerebrovasculares en comparación al uso de estrógenos solos a los 3 años de uso. Es aconsejable que la terapia hormonal combinada estrógeno-progestágeno por vía oral se utilice en un periodo menor de 3 años, pudiendo utilizarse con mayor seguridad la terapia estrogénica simple hasta 7 años. Los síntomas vasomotores tienen la posibilidad de recurrencia en 50% de los casos cuando la terapia es suspendida. Se debe valorar e individualizar la duración y dosis enfocándose a detectar el perfil de riesgo, trombosis, cáncer de mama, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, siempre y cuando el beneficio supere los riesgos. La duración de la terapia hormonal varía en cada paciente, siendo recomendable periodos cortos, meses o años. Sin embargo, puede prolongarse por varios años, principalmente en terapia de bajas dosis. El uso de periodos mayores de 5 años está justificado si recidiva de sintomatología con afección en su calidad de vida. Mujeres menores de 60 años con indicaciones y con dosis bajas, perfil bajo, riesgo de eventos trombóticos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. Cuando la sintomatología se localiza exclusivamente en el área urogenital, la terapia local en bajas dosis es eficaz. Está indicado el uso de terapia estrogénica local cuando la sintomatología está ubicada exclusivamente en el área urogenital. Vía de administración. La administración transdérmica se puede prescribir en dosis más bajas sin aumento de triglicéridos, sin incremento de factores de coagulación ni de enfermedad de la vesícula biliar, pero no aumenta el colesterol de alta densidad. Considerar la vía transdérmica en la paciente con síndrome climatérico portadora de hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y o hepatopatía crónica. Existen evidencias que la terapia hormonal estrogénica oral muestra un mayor riesgo de tromboembolismo de casi 4 veces más e incremento de lípidos sanguíneos en comparación con la vía transdérmica. Se recomienda la vía transdérmica en terapia hormonal para el control del síndrome climatérico con fines de minimizar el riesgo de trombosis y o en pacientes con hipertrigliceridemia. Riesgos de la terapia hormonal. Existen múltiples evidencias sobre los efectos adversos de la terapia hormonal, siendo los más relevantes cáncer de mama, accidentes cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales, eventos trombóticos. La terapia hormonal debe ser considerada solo por indicación precisa, tomando en cuenta las contraindicaciones y el potencial beneficio individual. Las pacientes candidatas a terapia deben ser informadas sobre el aumento de cáncer de mama, accidentes cardiovasculares cerebrales y eventos trombóticos. Los riesgos mayores al riesgo de la terapia se relacionan con la edad de la paciente, edad de la menopausia, causa de la menopausia, tiempo transcurrido de la menopausia y uso previo de alguna hormona, incluyendo tipo, vía de administración, dosis y condición médica durante el tratamiento. En pacientes con riesgos de la terapia farmacológica durante el climaterio deben ser individualizados, siendo su uso ideal en edad de menores de 60 años,
motivo de consulta de la paciente, repercusiones en la calidad de vida y aceptabilidad de la paciente al esquema farmacológico ofrecido. En la menopausia prematura o en insuficiencia ovárica prematura tiene un bajo riesgo de cáncer de mama. En mujeres mayores de 60 años, la terapia hormonal no debe utilizarse sin una indicación precisa y solo después de un apropiado consentimiento y atención de los factores de riesgo cardiovasculares. Se debe indicar terapia hormonal en pacientes con menopausia prematura o en insuficiencia ovárica prematura con gran seguridad, previa valoración clínica y no habiendo contraindicación de la misma, bajo información precisa y solo después de un apropiado consentimiento y atención a los factores de riesgo. Riesgo de hiperplasia o cáncer endometrial. En mujeres posmenopáusicas con útero que reciben tratamiento con estrógenos sin oposición progestacional aumenta la incidencia de hiperplasia y cáncer endometrial en comparación con placebo después de un año de uso, observándose mayormente con el uso de dosis altas. No usar terapia hormonal con estrógenos sin oposición progestacional en mujeres con útero, ya que aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial, siendo mayor el riesgo con dosis altas. Cáncer de mama. El aumento de cáncer mamario es mayor en pacientes con terapia hormonal combinada, uso de progestágenos principalmente con acetato de medroxiprogesterona por vía oral, durante 3 a 5 años de uso. La terapia estrogénica simple mostró aumento de riesgo de cáncer de mama a partir del 7º año de su uso. Las pacientes con terapia hormonal combinada durante 3 a 5 años deben ser valoradas estrechamente por el aumento de riesgo de cáncer de mama. Las pacientes candidatas a terapia deben ser informadas sobre el aumento de riesgo de cáncer de mama, principalmente con la terapia combinada de estrógenos conjugados derivados equinos más acetato de medroxiprogesterona por vía oral, las cuales se les debe realizar mastografía anual o bianual de acuerdo a su perfil de riesgo. Cáncer de ovario. La literatura científica dispone del riesgo de cáncer de ovario en pacientes con terapia hormonal controversial, aceptándose que la terapia con estrógenos solo durante un largo plazo puede asociarse a un pequeño aumento de riesgo de cáncer de ovario. No así con la terapia hormonal combinada. En pacientes con factores de riesgo para cáncer de ovario candidatas a terapia hormonal se debe de informar a la paciente la asociación con cáncer de ovario, riesgo cardiovascular e isquemia cardíaca. En mujeres que reciben terapia hormonal después de 10 años de la menopausia, el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa de manera significativa en pacientes mayores de 60 años y enfermedad cerebrovascular. La terapia hormonal incrementa el riesgo. La terapia hormonal no se recomienda como tratamiento preventivo primario en la prevención de EBC en la menopausia, ni en pacientes mayores de 60 años. El uso de terapia hormonal en pacientes menores de 60 años de edad o en los primeros 10 años de la postmenopausia se apega a mayor seguridad. La terapia no está recomendada como preventiva en la mujer en la peri o postmenopausia de enfermedad cardiovascular. Análisis posteriores de los datos obtenidos del estudio WHI en concordancia con otros estudios observacionales señalan que la terapia hormonal puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular coronaria cuando se inicia en mujeres jóvenes o con menopausia reciente. Revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados que utilizaron un esquema de terapia combinada a través de estrógenos conjugados equinos más acetato de medroxiprogesterona
en dosis estándar y con poblaciones que tenían patología previa y edades avanzadas, han concluido que la terapia hormonal combinada incrementa el riesgo de tromboembolismo, embolias, cardiopatía isquémica y cáncer de mama, presentándose este aumento del riesgo durante el uso de 6 a 12 meses. Todos los progestágenos se han relacionado en el incremento de riesgo de cáncer de mama. El más estudiado y relacionado con este aumento es el acetato de medroxiprogesterona y aún no se tiene evidencia suficiente de que la progesterona micronizada u otra progestina tengan el mismo efecto. Es recomendable no utilizar la terapia hormonal combinada con acetato de medroxiprogesterona en pacientes de 60 años o más con comorbilidad, ya que aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares y trombóticos. Tromboembolismo. En un estudio de casos y controles de usuarias de terapia estrogénica vía oral o transdérmica comparadas con no usuarias de terapia estrogénica, se observó que el grupo de terapia estrogénica oral mostró un mayor riesgo de tromboembolismo en comparación a la vía transdérmica, no habiendo diferencias significativas entre el tipo de progestágeno, derivados norpregnos y progesterona micronizada. Dentro de las ventajas conocidas del estrógeno transdérmico sobre la vía oral se encuentran: evita el efecto hepático de primer paso, menos incremento de triglicéridos, menos efecto sobre la proteína C reactiva, tal vez menos riesgo de trombosis, menos riesgo de disminución de la libido, menos efectos colaterales gastrointestinales, menos efectos sobre la proteína C reactiva, pregunta de NARM. El estudio del millón de mujeres en relación al cáncer de mama y terapia hormonal muestra que el riesgo de cáncer es menor si se utilizan solo estrógenos o tibolona en comparación con diferentes progestinas como acetato de medroxiprogesterona, noretindrona y levonorgestrel. En un estudio de casos y controles de usuarias de terapia estrogénica vía oral o transdérmica comparadas con no usuarias de terapia estrogénica, se observó que el grupo de terapia estrogénica oral mostró un mayor riesgo de tromboembolismo en comparación a la vía transdérmica, mostrando no habiendo diferencias significativas entre el tipo de progestágeno, derivados norpregnos y progesterona micronizada. El riesgo de tromboembolismo venoso se incrementa con cualquier terapia hormonal, sobre todo el primer año de uso con la administración por vía oral. La terapia no se recomienda en pacientes con obesidad, tabaquismo, tromboembolismo y mutaciones protrombóticas. Los proveedores de salud deben de abstener el prescribir la terapia hormonal en mujeres con alto riesgo de tromboembolia venosa. Cambios en la masa corporal. En la mujer, los cambios hormonales asociados a transición menopáusica afectan la composición corporal y contribuyen a la ganancia de peso. No hay consistencia en los resultados sobre el efecto de la terapia hormonal sobre ganancia de peso, masa grasa periférica o central, pues algunos reportan reducción y otros sin cambios. Debe fomentarse la dieta sana y actividad física en la paciente candidata a terapia hormonal, ya que puede variar la composición corporal. La FDA reporta como contraindicaciones de la terapia hormonal los siguientes: cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, sangrado uterino anormal de causa desconocida, pregunta de NARM, hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo venoso idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, enfermedad hepática aguda,
hipersensibilidad a los fármacos o a los excipientes, porfiria cutánea, contraindicación absoluta. No debe indicarse terapia hormonal en pacientes con lo antes mencionado. Hay varios efectos secundarios de la terapia hormonal estrogénica sola o combinada, variando de acuerdo a la vía de administración, tipo de progestágeno y dosis. Efectos secundarios de la terapia reportados y poco frecuentes son sangrado uterino que inicia o que regresa, sensibilidad mamaria, náuseas, distensión abdominal, retención de líquidos en las extremidades, cambios en la forma de la córnea, cefalea o migraña, mareos, cambio en el estado de ánimo con terapia combinada. Se debe informar a las pacientes los efectos secundarios. En las pacientes con sangrado uterino y síndrome menopáusico, el uso de terapia con tibolona mostró una reducción significativa del sangrado. La terapia con tibolona en pacientes con trastornos de sangrado uterino disfuncional en la perimenopausia puede considerarse, ya que muestra reducción del sangrado. La trimegestona es recomendable como terapia progestacional en pacientes que muestran perfil de sangrado con otra terapia hormonal. Para el control de la retención de líquidos es recomendable restringir el consumo de sal. La norma oficial mexicana marca 2.5 miligramos. Ingestión adecuada de agua, ejercicio y uso de un diurético. Con el uso de la terapia estrogénica simple o combinada con una progestina tipo drospirenona, se observó una menor incidencia de edema periférico en la terapia combinada con drospirenona versus terapia hormonal con estradiol simple y niveles de presión arterial menores. La COFEPRIS emitió un comunicado sobre 2 estudios de pacientes que ingerían píldoras anticonceptivas con drosperinona y etinilestradiol. Mostraron mayores eventos trombóticos en comparación con el uso del levonorgestrel, recomendando no usar anticonceptivos orales combinados en pacientes con perfil de riesgo trombóticos, fumadoras, obesas, mujeres mayores de 35 años como método anticonceptivo. Recomendaciones ya ampliamente emitidas desde hace tiempo. En el cuadro básico del Consejo, la presentación de terapia hormonal con drospirenona es de 2 miligramos de drospirenona combinada con estradiol 1 miligramo, siendo mayor la dosis en su presentación para el uso anticonceptivo, 3 miligramos. La alerta de drospirenona que reportó la FDA compete a la presentación anticonceptiva, siendo recomendable evitar en pacientes con alto riesgo, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama o endometrial, trombosis venosa o arterial. En distensión abdominal, cambiar el estrógeno oral a vía de dosis bajas o reducir la dosis del progestágeno, cambiar a otra progestina o progesterona micronizada. En mastalgia, reducir de dosis de estrógeno, cambiarlo, restringir la sal, cambiar la progestina, disminuir cafeína o chocolate. Para el control de la cefalea es recomendable cambiar a estrógeno no oral, reducir dosis de estrógeno y o progestágeno, cambiar a un régimen continuo combinado, cambiar a progesterona o a un derivado 19-norpregnano, ingesta adecuada de agua, restringir sal, cafeína y alcohol. Para el control de cambios de ánimo se sugiere la búsqueda de depresión preexistente, reducir la dosis de progestágeno, cambio de progestina sistémica
a intrauterina, cambio a régimen combinado continuo, ingesta adecuada de agua, restringir la sal, la cafeína y el alcohol. Para el control de la náusea se recomienda ingesta de las tabletas de estrógeno junto a las comidas o antes de dormir. Cambio a otro estrógeno oral, cambio a estrógeno no oral, reducir la dosis de estrógeno o de progestágeno. Las hormonas bioidénticas o naturales son hormonas de tipo estradiol, la estrona o estriol, progesterona, testosterona y hormona del crecimiento, denominadas naturales, sustancias sintetizadas a partir de ñame vegetal mexicano, camote, y son idénticos a los estrógenos ováricos, considerándose productos no probados. Estas hormonas generalmente se administran en comprimidos vía oral o como cremas transdérmicas compuestos por farmacéuticos locales bajo la prescripción de médicos en combinaciones y dosis que no han sido probadas en ensayos clínicos de calidad, las cuales tienen efecto celular farmacológico, lo que conlleva también riesgos. Los preparados hormonales bioidénticos no han sido bien evaluados en dosis, eficacia y sus riesgos se desconocen. No están recomendados el uso de hormonas bioidénticas como tratamiento hormonal. No es recomendable el uso de hormonas bioidénticas, debiendo el profesionista de la salud informar a la paciente que son preparados que no han sido bien evaluados en dosis, eficacia y sus riesgos aún se desconocen. Tratamiento no hormonal. Los fármacos no hormonales que han mostrado eficacia para atenuar los síntomas vasomotores se dividen en dos grupos: fármacos y fitoterapia. Los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, desvenlafaxina o venlafaxina, clonidina, gabapentina, verilaprida. Fitoterapia: isoflavonas de soya, ginseng, camote mexicano, valeriana, derivados de soya, isoflavonas, genisteína, daidzeína, lignanos, cereales, frutas, vegetales y semillas, cumestanos como la alfalfa. La terapia no hormonal está indicada cuando existe contraindicación para la misma en el control del síndrome vasomotor o en pacientes que no aceptan la terapia, mostrando mayor utilidad en pacientes con síntomas vasomotores leves. El fármaco inhibidor de recaptura de serotonina y norepinefrina que ha mostrado mayor eficacia en el control de los síntomas vasomotores es la desvenlafaxina. Un medicamento que se ha utilizado durante más de 20 años en México es la veraliprida, disponible en México, no en el IMSS, medicamento antidopaminérgico, la cual reduce síntomas hasta en 80% en promedio. Los efectos secundarios de la veraliprida son desde leve a severos, siendo los efectos leves los más comunes, como galactorrea, mastodinia, boca seca, náuseas, astenia, taquipnea, disnea. Los efectos secundarios más serios son la depresión y discinesias tardías del tipo del síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano no ha sido reportado en casos aislados, lo cual ha generado polémica y retiro del fármaco en algunos países. En un metaanálisis de tratamiento no hormonal, no se documentaron eventos de discinesias o parkinsonianos, por lo que el reporte de casos de síndrome parkinsoniano, la OMS emite recomendaciones para uso de veraliprida, en donde especifica que con su uso los riesgos superan los beneficios. En la República Mexicana, COFEPRIS emitió recomendaciones de seguridad. Indicarlas solo para control de crisis vasomotoras y manifestaciones psicofuncionales del climaterio.
Respetar el esquema terapéutico de uso diario en dosis de 100 miligramos 20 días con 10 días de descanso. Vigilancia y seguimiento estrecho para la detección de efectos discinesias. Realizar un seguimiento estrecho y reportar cualquier sospecha de reacción adversa. El Consenso Nacional de Veraliprida recomienda: para poder prescribir el fármaco, el médico debe tener conocimientos de sus reacciones adversas, efecto terapéutico y posología. El médico debe mencionar a la paciente las otras opciones terapéuticas existentes. Debe evaluar adecuadamente el estado mental y neurológico para identificar trastornos del movimiento o signos extrapiramidales, descartar trastornos de depresión o de ansiedad que puedan confundirse con los síntomas del climaterio que se tratan con otros medicamentos. El uso de veraliprida como tratamiento no hormonal para el control de síntomas vasomotores en el climaterio debe ser contemplado bajo prescripción médica en dosis recomendada, con vigilancia médica estrecha, en pacientes que tengan mínimas posibilidades de efectos neurológicos, y con esos evitar los efectos secundarios más serios que sean motivo de interrupción del tratamiento. Fitoterapia. Son isoflavonas, soya, camote mexicano, valeriana, derivados de soya, isoflavonas, genisteína, daidzeína, lignanos, cereales, frutas, vegetales y semillas, comestanos como la alfalfa. La evidencia publicada sobre la eficacia y toxicidad son limitadas, principalmente por la calidad de los estudios, ya que midieron pocos datos de seguridad, y cuando los registraron fueron principalmente efectos gastrointestinales. El uso de medicamentos no hormonales para el control de los síntomas vasomotores será de segunda línea en pacientes que no desean el uso de terapia hormonal o exista contraindicación, debiéndose informar que no han mostrado mayor eficacia confiable que la terapia hormonal simple o combinada. Las pacientes que consuman tratamientos alternativos deben ser advertidas de los efectos adversos, ya que no entran como productos regulatorios con control sanitario. El uso de fitoterapia conlleva efectos secundarios, los cuales deben ser del conocimiento del personal médico que lo prescribe e informar a las pacientes de los mismos. Un estudio controlado en pacientes con postmenopausia a las que se administró 200 miligramos de isoflavonas de soya durante 2 años mostró mejoría de masa ósea en comparación al grupo placebo. En pacientes que no reúnan los requisitos para indicar terapia hormonal de uso de isoflavonas puede ofrecer algunos beneficios. La referencia de pacientes en perimenopausia y posmenopausia será en los siguientes casos. Esto es de primer nivel a segundo nivel de atención. Pacientes que ameriten terapia hormonal y sospecha de miomatosis uterina, hiperplasia y o poliposis endometrial, cáncer cervicouterino, ovárico o alguna coagulopatía, sin respuesta a tratamiento hormonal establecido, contraindicación de terapia hormonal, y criterios de contrarreferencia de segundo a primer nivel. Las pacientes valoradas o tratadas por médico especialista serán contrarreferidas cuando exista control con tratamiento establecido y pacientes sin aceptación de terapia hormonal. Vigilancia. El grupo que elabora esta clínica acepta la recomendación que la paciente en peri o postmenopausia debe llevar a cabo un seguimiento estrecho y reportar cualquier sospecha de reacción adversa en base a los eventos adversos de la terapia hormonal o medicamentos no hormonales más frecuentes que se dan en los primeros meses de su uso. Otras instancias internacionales consideran que las pacientes
usuarias de terapia hormonal deben tener al menos una cita anual en donde se debe registrar el estado clínico, eventos adversos y solicitud de exámenes complementarios. La valoración integral debe ser anual e incluir historia clínica completa, laboratorio, glucosa, perfil de lípidos, citología cérvico-vaginal, mastografía o mamografía, ultrasonido pélvico en pacientes con sangrado uterino y pacientes con riesgo alto de cáncer endometrial. La densitometría ósea debe ser considerada en cada caso. Vigilar los primeros 3 a 6 meses de inicio de terapia hormonal con fines de evaluar eficacia y tolerancia para brindar mayor seguridad a la paciente. Escalas de clasificación clínica, estilo de vida para la mujer climatérica y posmenopáusica, abuso de sustancias, dejar tabaquismo, seguridad del alcohol, drogas, por ejemplo, evitar consumo al manejar, nadar, etc. Alcoholismo, abuso de drogas. Dieta y ejercicio, limitar el consumo de grasa y colesterol, mantener el equilibrio calórico, consumir una dieta con base en granos enteros, frutas, verduras y agua, asegurar un consumo adecuado de vitaminas y minerales, especialmente calcio, resaltar la importancia de la actividad física regular, prevención de lesiones, usar cinturones de seguridad, evitar caídas, etc. Conducta sexual. Instruir la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Utilizar condones o una barrera femenina. Evitar conductas sexuales de alto riesgo. Prevenir los embarazos no deseados con el método de anticoncepción adecuado. Salud dental. Hacer hincapié en la importancia de las visitas regulares al dentista. Utilizar hilo dental y cepillar los dientes diariamente con pasta que contenga fluoruro. Habla de las etapas del envejecimiento reproductivo. Los diagramas de flujo, el esquema de terapia hormonal, sin útero, terapia estrogénica simple o tibolona, premenopáusica, terapia cíclica o secuencial combinada, estrógenos, progestágenos, etapa post, terapia continua combinada, estrógenos, progestágenos. En la paciente con síndrome vasomotor o urogenital, dan importancia a la dieta rica en calcio, baja en grasas saturadas, ejercicio físico, suspender tabaquismo, moderar consumo de alcohol y café, lubricantes vaginales. Y valorar comorbilidades, dosis, vías de administración, tipo de hormonal, combinación de terapia hormonal con medidas farmacológicas no hormonales. Hacen énfasis en la historia clínica, detección de riesgos de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, si afecta la calidad de vida, si existen contraindicaciones, terapia farmacológica no hormonal, si no, glucosa, perfil de lípidos, ultrasonido pélvico, hormona estimulante de la tiroides, terapia hormonal local o sistémica. Si no hay mejora, referir al siguiente nivel de atención, terapia hormonal individualizada. Gracias.